Dios les bendiga. El presente módulo contiene el origen y la evolución de una lengua antigua indoeuropea llamada latín, que pertenece a la rama itálica de la familia lingüística indoeuropea. Su origen fue en la región del Lacio, Latium en latín, que pertenece al sur de Italia, pero se dio a conocer al mundo a través del Imperio Romano, siendo su lengua oficial. Allí adquirió fuerza e importancia, prevaleciendo desde su nacimiento alrededor del siglo VI a.C., hasta mantenerse como lengua científica en el siglo XIX. Además, fue y es la lengua oficial de la Iglesia Católica. Es una lengua flexiva, es decir, se compone de raíz, morfemas y variantes, de tipo funcional, con mayor grado de síntesis nominal de las actuales lenguas romances. Esta flexión la dominaba con sufijos, los cuales combinaba con preposiciones en determinados casos. El latín cronológicamente lo podemos clasificar así. Arcaico. Aproximadamente desde el año 600 a.C. hasta el siglo III a.C., donde aparecen fragmentos de cantos rituales, fórmulas legales y actas oficiales. Preclásico. Comprende desde el siglo III hasta el siglo I a.C. Comienzos de la poesía, traducción al latín de la Odisea, prosas y comedias. Tercero, clásico, desde el siglo I a.C. al año 14 después de Cristo. Es la denominada Edad de Oro de la literatura latina. Cuarto, posclásica, siglos I y II después de Cristo. Es llamada Edad de Plata. Los escritores Tácito, Plinio el Joven, Séneca, Marcial, Lucano, entre otros. Quinto, latín tardío. Va desde el año 200 al año 600. Se destacan autores como Boecio, Amiano, Marcelino, Claudiano y Ausonio. Sexto, latín cristiano. Finales del siglo II hasta el siglo VI. Dentro de los autores cristianos se destacan Tertuliano, Cipriano, Lactacio, Jerónimo, Ambrosio y Agustín de Hipona. Medieval, del año 600 al siglo XIV. El humanístico, siglo XIV al siglo XVI. Gracias al latín se originaron varias lenguas europeas o lenguas romances como portugués, gallego, español, catalán, francés, italiano, entre otros. También ha influido en las palabras de las lenguas modernas, ya que después de la caída del Imperio Romano siguió como lengua franca en toda Europa, especialmente en la ciencia y la política hasta el siglo XIX. Principalmente fue usada en religión en la Iglesia Católica como lengua litúrgica oficial, en la ciencia, en los nombres binarios de la clasificación del reino animal y vegetal, además en artículos de revistas científicas, en derecho, como lengua de redacción del Corpus Inscriptionum Latinarum, estudios clásicos, llamado así junto con el griego. En humanidades hasta 1960 fue imprescindible su estudio. Alfabeto latino, el más usado en el mundo con variaciones de una lengua a otra. Periodos de la lengua latina. Arcaico, comprende desde el siglo VIII hasta el siglo II a.C. el helenismo. Clásico, del siglo I a.C. al siglo II después de Cristo, denominada Edad de Oro de las letras latinas, pero también época de crisis económica, política y cultural. Es creado el latín estándar para administración y escuelas. Y el latín literario, sus autores más destacados fueron Cicerón, Julio César, Tito Livio, entre otros. Posclásico,
nace de las lenguas románticas. Lengua escrita se transforma en latín escolástica o curial y la escrita se aleja de la estándar. Tardío. Nuestros padres escriben un latín más puro y literario. Medieval. El latín ya no se habla. El literario sobrevive gracias a la iglesia, la corte y la escuela, siendo la vía de comunicación universal de los intelectuales de la época. Por otro lado, el latín vulgar evoluciona. Renacentista. Cobra fuerza nuevamente el latín, ya que los humanistas vuelven la mirada hacia la antigüedad clásica, escribiendo en latín y en su propia lengua. Científico. Gracias a los escritores científicos sobrevive hasta el siglo XIX, dentro de los cuales se destacan Descartes, Newton, Spinoza, Leibniz, entre otros. Orígenes y expansión. Como vimos anteriormente, su origen fue en la región del Lacio y al sur del río Tíber en Italia, hacia el año 1000 a.C., aunque los primeros escritos datan del siglo VI a.C. A medida que el Imperio Romano se iba extendiendo, el latín también lo hacía. Al principio era una lengua de campesinos, luego se convirtió en la lengua oficial del imperio. Pero a medida que se expande, cada pueblo va dejando huella en esta lengua, especialmente los griegos, a través de su rico léxico. El latín se desarrolló como lengua literaria y franca. Literatura latina. Se produjo gran cantidad de libros de poesía, comedia, tragedia, sátira, historia y retórica. Romano, al igual que la madura literatura griega. A pesar de la caída del Imperio Romano en Occidente, continúa trascendiendo en la cultura europea occidental. Se divide en periodo primitivo. Pocas obras sobrevivieron. Periodo clásico. Se dividió en Edad Dorada, que comprende a inicios del siglo I a.C. hasta mitad del siglo I después de Cristo, y la Edad de Plata, que se extiende hasta el siglo II después de Cristo. A partir de la segunda mitad del siglo II, la literatura escrita es denigrada e ignorada. Renacimiento. Se destacan e imitan autores clásicos como Cicerón, culmen del latín. Medieval. Fue despreciado, aunque varias obras fueron producidas en este periodo. Literatura latina romana. Se divide en literatura indígena. Ofrece poca literatura, solo fragmentos arcaicos de tiempos de la República, emperadores y antoninos. Literatura imitada. Composiciones que juntan la inspiración individual por la imitación más feliz. Obras numerosas y elegidas, comparadas con obras de Grecia por su encanto, elegancia y suavidad. Entraron en el latín y perduraron varios siglos en la literatura latina. Literatura temprana. Sobresalen la tragedia con Pacubio y Lucio Accio, y la comedia con Cecilio, Terencio y Plauto. Literatura de la Edad de Oro. Abunda la poesía con Lucrecio, Catulo, entre otros. Prosa con Cicerón, Julio César e historia con Salutio, Livio, Nepote. Literatura de la Edad de Plata. Fue fecunda en poesía con Estacio, Marcial, Manilio. Prosa con Petronio, Quintiliano, Séneca. Teatro con Séneca, sátira con Percio y Juvenal, e historia con Tácito y Suetonio. El latín tras la época clásica. Edad Media. Después de la caída del Imperio Romano, el latín se usó por siglos como única lengua escrita. Canciller del rey, liturgia de la Iglesia Católica, libros escritos en monasterios. En el siglo VII se origina el protorromance, y con ello se da inicio a las primeras fases de las lenguas romances. Durante el siglo IX, en el Renacimiento carolingio,
Los mayores pensadores reorganizaron la cultura y la enseñanza en su imperio. Las reformas se centraron en la preocupación de la forma escrita de forma más correcta, apartándola así de la evolución de las lenguas romances. En el inicio de las primeras universidades eran obligatorios su enseñanza y su uso, pero elaboraron el latín escolástico, adaptado a conceptos abstractos de la filosofía de la época. Renacimiento. En el siglo XIV surgió el humanismo, que pretendía favorecer al latín antiguo, cuyos exponentes fueron Petrarca, Poggio, Praxiolini, Lorenzo Valla, entre otros. Además, el estudio de la lengua clásica dio origen a la filosofía clásica. Edad moderna. Aunque el latín se utiliza en la cultura y la ciencia, los idiomas locales lo sustituyen. Los escritores latinos de la época fue Nicolás Copérnico e Isaac Newton. Por el contrario, Galileo fue de los primeros en escribir en otro idioma, italiano, y el escritor Oertes de los últimos en escribir en latín en el siglo XIX. Pronunciación. Existen dos formas de pronunciar el latín. Restituida. Pronunciación de la forma que los romanos practicaron en la Edad de Oro, época clásica, y es la más extendida en los ámbitos académicos, con excepción de Italia. Eclesiástica o itálica. Pronunciación histórica que utiliza la Iglesia Católica. Deriva de la época del latín en Italia y que se ha seguido pronunciando desde que dejó de ser lengua viva en Italia y en el ámbito intelectual de toda Europa. Nacionales. Aunque ya nadie pronuncia el latín en estas lenguas, lo hacían de acuerdo a las normas de cada lengua vernácula. Pronunciación eclesiástica. Vocales. Son las mismas que el castellano, aunque con diferencias en los diptongos, donde AE y OE se pronuncian EE. Consonantes. Parecidas a las del castellano, pero con algunas excepciones. Por ejemplo, la consonante C se pronuncia como K con las vocales A, E, U. La consonante C se pronuncia como Che con las vocales E, I. La G es una G fuerte con A, O, U. La G se pronuncia como Y con las vocales E, I. La H no se pronuncia, es muda, con excepción de Niil, que es Niquil, y Mi, que es Miki. La TI se pronuncia como Che, ejemplo, gracias, gracias. Tener cuidado en la separación silábica. Tener en cuenta que IA, IO y UE no son diptongos sino hiatos. Por último, tener en cuenta que la pronunciación de la B larga es labial y la B corta es labiodental. Muchas gracias, muchas bendiciones.